En contra de la música, de Julio Mendívil. Capítulo 1. En contra de la música. Puede parecer paradójico que un especialista en música escriba en su contra. Se trata, no obstante, de una tarea imperiosa. Y es que el sustantivo música pertenece a aquel tipo de palabras que creemos sobreentender debido a su presencia en nuestra vida cotidiana, aunque, en el fondo, se trate de un signo lingüístico pródigamente ambiguo y en gran medida indomable. Llamamos música, según el diccionario de la Real Academia Española, al arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, para producir deleite y conmover la sensibilidad de los oyentes. Esta definición, que a primera vista parece convincente, se demuestra insuficiente en demasía cuando la confrontamos con la enorme diversidad de fenómenos que denota tal vocablo. ¿Qué es la música? La musicología occidental ha definido la música como la organización musical del material sonoro realizada por la especie humana, y sin embargo es justamente en la tradición musical culta de Occidente donde encontramos la refutación más contundente a tal dictamen, la obra 433 del compositor estadounidense John Cage. Consta de 3 movimientos compuestos exclusivamente por silencios y sin recurso de sonido alguno. Por extraño que parezca, la carencia de sonidos puede ser aceptada como obra musical, si el contexto de su representación, sea una sala de conciertos, una radioemisora o una escuela de música, así lo consiente. Presentando como evidencia la pieza de Cage, qué cosa sea la música no es sino mera convención social. Otro sí, no existe consenso en el mundo sobre lo que es música. Para los Kaluli de Papúa Nueva Guinea, la música real es aquella que producen los pájaros en las copas de los árboles, mientras que la humana no pasa de ser una imitación imperfecta. Para algunos grupos bantúes de Kenia y Uganda, en cambio, la voz noma, música, connota al mismo tiempo la danza y el tañer tambores, con lo cual quedan excluidos de dicha categoría, por ejemplo, los cantos polifónicos de los pigmeos de Camerún o la sinfonía Opus 59 en do menor de Haydn. Que abarca el concepto de música suele diferir también entre las culturas. Así, los indígenas quechua de los Andes centrales consideran la música el rumor del río, el temblar de las hojas de los árboles y otros ruidos producidos por la naturaleza, aunque no se encuentren organizados socialmente por los humanos. Para la cultura cortesana japonesa, por el contrario, el gagaku es solo una técnica de meditación y no música. Aunque durante las ceremonias se toquen tambores, el violín de rodilla, la flauta traversa o el organillo de boca. Tampoco los llamados para los rezos son cánticos para los derviches islámicos, aunque se compongan de intervalos como cualquier melodía. Estos ejemplos sugieren que si cada cultura define a su antojo qué es o no es música, la forma singular no es realmente aplicable para denotar todo lo que dicha voz encierra. Pero entonces, ¿por qué pensamos la música en singular? La idea de la música como un fenómeno universal surgió en la Europa del siglo XIX, impulsada por una corriente de pensamiento predominante en la filosofía occidental de entonces, el idealismo alemán hegeliano. Este diferenciaba entre una filosofía natural, preocupada por la idea en su forma negativa, y otra, más avanzada, concentrada en la idea de su forma pura y más elevada, es decir, en el ámbito del espíritu. No es difícil dilucidar tan esotérica fórmula, mientras que conceptos como río o árbol hallaban una correspondencia en el mundo real, es decir, en no ser solo ideas, nociones como libertad, ética o derecho existían para el filósofo alemán solo como pensamiento, y, al carecer de referentes reales, como expresiones del espíritu en su forma más pura y absoluta. La idea del espíritu absoluto halló pronto correspondencia en la música. En 1814, E.T.A. Hoffman sostuvo en una reseña sobre Beethoven que la única música que alcanzaba el nivel de arte independiente era la instrumental, pues su carácter era exclusivamente musical. Pero no sería sino hasta 1854, con la publicación De lo bello en la música, de Edward Hanslick, que tal proposición desembocaría en un nuevo paradigma para el arte de las musas. Según Hanslick, solo la música carente de texto era pura y digna de epíteto de arte sonoro absoluto, pues al librarse de toda intromisión externa, devenía en el espíritu musical mismo, en música absoluta. Mas la música absoluta, como el idealismo alemán, se fundaba en premisas evolucionistas y, como consecuencia de ello,
Creó la ilusión de un sistema de desarrollo unilineal universal que iba de lo simple a lo complejo, es decir, de una música supuestamente primitiva, sujeta al trabajo o al culto, a una autónoma, libre de toda injerencia utilitarista y, por lo tanto, estructural y estéticamente más elevada. De este modo, las demás culturas musicales comenzaron a ser imaginadas como expresiones de un estadio inferior de desarrollo al de las músicas de los grandes compositores europeos. Por consiguiente, el matraquear con placas de metal de los isleños australes emitiendo alaridos incoherentes fue considerado por Hanslick apenas como música natural y no música, mientras que las expresiones musicales de los sectores populares de Europa pasaron a ser menospreciadas por sus connotaciones funcionales, es decir, por no ser simple y llanamente música. Es esta idea de música autónoma lo que permite a algunos pocos eruditos afirmar aún hoy en día sin tapujos que el hip hop, el heavy metal y las danzas rituales de los dogones o la cumbia villera son extravíos sonoros o que simplemente no son música. Pero los cantos de garganta mongoles, la pentafonía china, los melismas microtonales árabes, los ritmos del djembe africano, el sample, el scratching del techno o el growling del heavy metal no son el testimonio fosilizado de algún escalón evolutivo ni desviación alguna, sino el resultado de procesos históricos independientes. Por consecuencia, música es todo aquello reconocido como tal por un grupo humano determinado, y no un canon universal normativo y excluyente. Es por eso, por sus connotaciones discriminatorias, que desde la etnomusicología escribimos en contra de la música, en singular, y a favor de las músicas, sin distinciones valorativas de ningún tipo.